Hola, este vídeo tiene como objeto hablar de la figura pública de Vince McMahon, empresario y expromotor de la lucha libre profesional, en el periodo de tiempo que estuvo en el cargo de director ejecutivo de la WWE, la compañía de lucha libre profesional más grande del mundo. A diferencia de otros medios, quiero hacer especial hincapié en el aspecto ético y moral, para lo cual me basaré en gran medida en el documental Vince McMahon, el titán de la WWE. La información obtenida es limitada, pero no por eso impide sacar algunas conclusiones. La información que daré puede romper con la imagen idealizada del espectáculo. Antes de empezar, haré una breve introducción para presentar a la persona a la cual quiero tratar. Vince McMahon nació el 24 de agosto de 1945, Pearl Harbor, Carolina del Norte. Gran parte de su infancia la vivió con su madre y una serie de padrastros. En una entrevista a la revista Playboy, habló de malos tratos que sufrió él y su madre a manos de uno de sus padrastros. Su padre biológico lo abandonó cuando era un bebé. No conoció a su padre hasta la edad de 12 años, que se hizo cargo de él. Su padre fue promotor de la lucha libre. A comienzos de su carrera, Vince trabajaba como anunciador de luchadores en el ring y luego, más tarde, reemplazó en 1971 a Ray Morgan y se convirtió en comentarista, un papel que mantuvo hasta noviembre de 1979. En 1986 compró la compañía de lucha libre de su padre, renombrada como World Wrestling Federation. Su visión de negocio pasaba por expandir su compañía por todo el territorio norteamericano y llegar a un público más amplio. Este nuevo público debía ser más joven y el contenido está más enfocado al entretenimiento, pese a la oposición de su padre, que no quería demoler el pacto no escrito de respetar las fronteras de los territorios de las diversas compañías diseminadas por todo Estados Unidos. Un papel clave del éxito de la compañía, y lo sigue siendo en la actualidad, son las estrellas, luchadores con gran carisma que atraían al gran público. En primer lugar, el objeto era contratar a luchadores de otras compañías de todo Estados Unidos, con una oferta económica mejor que la que tenían en aquel momento. Por otro lado, buscar una nueva superestrella de la compañía, que fuera muy carismático. Vince se le ocurrió sustituir a la estrella de aquel momento, que era Bob Backlund, por Hulk Hogan. La idea era contar una historia que pudiera interesar al público. Para dar notoriedad a Hulk, este debía ganar el título de la compañía, pero debido a que en aquel momento lo ostentaba Bob Backlund y era de los buenos, este primero debía perderlo por un luchador malo y después Hulk conquistarlo. El papel de malo lo interpretaría Iron Sheikh de Irán. Se aprovechó del nacionalismo exacerbado en aquel momento en los Estados Unidos y los problemas que tenían en ese momento histórico con Irán para canalizar el rechazo del público a ese personaje de ficción. En el combate, de algún modo, el bien vencería al mal. Los norteamericanos, que eran los buenos, vencerían a Irán, que representaba los malos. Otra estrategia para su consolidación y expansión era la televisión por cable a nivel nacional. Hacer un programa de entrevistas donde presentaban a los diferentes luchadores con espectáculo incluido.
También hacer tratos o conexiones con entidades o personajes de otros ámbitos, como su colaboración con Cyndi Lauper, una gran estrella de la televisión musical MTV. Si una sociedad acepta una realidad dada como buena, no es inmoral. En caso de que esa sociedad sea constituida solo por los asistentes a ese evento, está claro que el evento no es inmoral. Pero la cuestión es preguntar a personas anónimas del entorno qué opinan sobre el evento. Según palabras del propio Vince, no tenía buena reputación la lucha libre. Otra cuestión es si genera un perjuicio a alguien. Al ser los combates consensuados, en principio, si se producen daños, los luchadores, se trata de accidentes. En la esfera de las ideas, ¿son malas las ideas que proyectan? El propio programa alerta al inicio de los eventos que las actividades que se realicen no las repliquen en ningún lado el público, ya que solo las debería realizar los especialistas. Ahondando en las ideas que proyectan encontraremos algunos puntos controvertidos. Más allá de evitar que puedan sufrir daño físico el público al procurar imitarlos en el ámbito privado, Vince McMahon era el máximo responsable de la empresa y en cierta medida lo que se hacía en ella, incluyendo lo que hacían los luchadores. Si un combate está pactado y escrito de antemano, supone que la dirección sabe lo que va a suceder y ha dado su aprobación. Pero antes de continuar en el ámbito moral, daría un salto al ámbito ético. La ética la dicta la propia entidad o persona, y está claro que Vince McMahon gestiona la empresa según su propio código ético. Y deja algo muy claro. Vince. Lo prioritario era el negocio, hacer dinero. Cuando el negocio fue bien, esto supuso que Vince tenía que tomar decisiones. Según dice el luchador Anthony White, luchaban los 7 días a la semana, no tenían días libres. Según Dave Mattag, editor, afirma: si te lesionabas y no luchabas, no te pagaban. Por eso luchaban lesionados todo el tiempo. Según Bob Costas, comentarista, los luchadores a menudo eran explotados. Vince McMahon estaba en contra de que hubiera un sindicato en la empresa. Hablamos de los años 80. El éxito supuso la posibilidad de vender merchandising, incluido vender juguetes a niños. Algunos hechos significativos a modo de ejemplo. Hulk Hogan tenía la ambición de hacer películas y Vince le propuso hacer una película juntos. Todo indica que el interés de Vince por el mundo del cine era retener a Hulk, su inversión económica. La venta de esteroides por parte del médico George Zahorian, que trabajaba en la empresa, no parece que estuviera involucrado Vince. Hubo otros escándalos dentro de su empresa. Unos altos directivos fueron acusados de abusos a trabajadores menores. Es fácil de creer las palabras del reportero Phil Magnitz, que lo acusaba de negligencia. Hay una gran cantidad de información en el documental que no voy a exponer, ya que mi intención es que el vídeo sea breve. Incluso el propio documental habla de forma superficial de algunos temas, pero es suficiente para hacernos una idea para aquellas personas que no hayan visto el documental. Entre todas las gestiones que hizo Vince hubo de todo tipo, algunas legítimas dentro del marco empresarial, que se podían considerar como buenas ideas, y otras cuestionables. Además, que en ocasiones se mezclan los intereses personales con los empresariales, dejando de lado los presuntos delitos que de confirmarse se podían considerar como inmorales e ilegales. Aquello que está mal no lo convierte en bueno si hay una compensación económica.
Me da la impresión de que se aprovechó de su posición de poder para realizar actividades inmorales, aprovechando, entre otras cosas, de las necesidades económicas de sus empleados. Algo que se trata de forma superficial es que la lucha libre es cultura popular en Norteamérica e influye en la forma de pensar de la ciudadanía. El comportamiento de esta se ve influida por esta cultura. Haciendo un paralelismo sería hablar de la influencia del fútbol en la cultura europea. Es cuestionable ciertas ideas que se pueden extraer de comentarios de Vince que hizo en el documental, a afirmar que le gustó ver cómo solucionaban los problemas los luchadores de forma violenta en el ring, o que un factor clave para el éxito de una empresa es tener mucho dinero, en especial si el mensaje llega a los niños. También es cuestionable poner el foco en algo que está alejado de la realidad, ya que los problemas no se solucionan viendo un espectáculo fantasioso. En el documental se habla de crear un relato atractivo al público. Yo he visto algunos cuantos combates en los cuales se habla más bien poco o nada. Yo no he llegado a ver los programas de entrevista, aunque se puede llegar a apreciar en algunos momentos la interpretación del luchador bueno y malo en los combates, aunque apenas se hablen. No acabo de entender cómo es posible que algunos luchadores consideren a Vince como su padre y que Vince afirme que se trata de una familia, la empresa. No argumenta esa posición y desconozco los motivos. Hulk Hogan estuvo hablando con McMahon padre en irse a hacer una película y este se opuso a esa iniciativa, amenazándolo que si lo hacía lo echaría. Según Vince, el motivo es porque había invertido mucho dinero en él, en su inversión. Esa actitud es propia de tratar a las personas como cosas, como mercancía, y posiblemente para que sirviera de escarmiento para otros luchadores. Si no se hace lo que quiere el jefe, puede acabar de la misma forma. Sin saber los detalles, me parece poco flexible a la hora de negociar con Hulk, un trabajo que hubiera supuesto 2 semanas si trabajaba para la empresa. Vince hizo algo parecido cuando dirigía la empresa. Se opuso a que Bret Hart se llevara el título a la competencia. Finalmente consiguió lo que pretendía. La actuación de Bret, al no conseguir su objetivo, no fue correcta. A donde quiero llegar no es quién tiene razón, sino es una crítica al modelo en sí. Es uno de tantos otros casos. Desconozco que haya hecho alguna actividad altruista que no beneficie a la marca o a él. Incluso la donación de dinero a algún subordinado con problemas económicos, en especial si es cercano a él, puede generar suspicacias de que busque algún tipo de rédito por parte de esa persona. Sería erróneo pensar que es un caso aislado, un código ético incorrecto por parte de Vince. Es un ejemplo exagerado de la lógica empresarial norteamericana, y esa lógica se puede ver también, en cierta medida, en España. Tampoco creo que sea justo creer que los luchadores son víctimas sin iniciativa que se ven obligados a hacer cosas que no quieren. Son corresponsables del producto o servicio que se ofrece y muy bien pagados. San Agustín de Hipona consideraba el amor a la alabanza y el ansia de dinero como vicios. Dijo también, el de espíritu débil es aquel que no puede soportar la dura servidumbre del cuerpo o la necia opinión del vulgo. Y de espíritu más grande, el ánimo que soporta una vida desagradecida en lugar de huir de ella. Me parece un buen contrapunto la opinión de San Agustín, que no es única. Probablemente tendría una opinión muy dura de Vince McMahon. Sin más, me despido. Saludos y adiós. Hola, ahora estáis viendo un combate entre dos titanes de la lucha libre de la WWE.
de los años 80. Hulk Hogan contra André el Gigante. Se trata de una lucha simulada por parte de un videojuego. Ambos en su época llenaban los estadios cuando luchaban. Face first off the post. Climbs back inside. Hulk letting his opponent know that things are about to run wild. Yikes. DDT! Challenger's a little worse for wear now. And Andre expected that.